Anoche la decisión del presidente de la Nación tiene que ver con el corte, el cierre de las exportaciones por 30 días, en principio, de carnes. Estamos hablando de carnes, algo que obviamente cayó muy mal en el sector. Ya desde las distintas entidades que nuclean a productor dijeron paro, pero no cualquier paro, 9 días. 9 días es lo que... Como para que se sienta. Como para que se sienta. En principio, una medida que según el gobierno nacional tiene como objetivo el control de precios. Controlar la inflación en el sector cárnico, que ha aumentado muchísimo en este último tiempo, que ha aumentado mucho, mucho más por encima del promedio de inflación inclusive. El campo, que a su vez se convocó ya a un paro y a una suspensión de exportaciones de carne, según lo que publicaron desde entidades agropecuarias, se convocó ya para el día de hoy a un cese de comercialización de carne que empezaría a regir a partir del jueves de esta semana, o sea, a partir del jueves de esta semana, y que va a ser por una semana completa, un poquito más, 9 días de extensión, ¿no? Se supo, por lo menos yo no tengo conocimiento de cuáles serían las consecuencias para los que compramos en mostrador, no para los mayoristas, digamos. ¿Habría algún tipo de posibilidad de sentir la medida de fuerza que se da a grandes escalas, por llamarlo de alguna forma? ¿Va a haber alguna carnicería desabastecida? ¿Va a haber algún supermercado? El impacto en los mostradores. Del paro. Exactamente. Claro. Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestros próximos invitados. Vamos a hablar de este tema que ha generado, como decíamos, bastante polémica. Y lo vamos a charlar con productores del sector. Está con nosotros Silvio Montenegro, su productor de Chavás. También está Antonio D'Angelo, de Frigorífico Recreo. ¿Cómo les va, Silvio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, mucho gusto. Un gustazo. Bueno, un día complicado para el sector. Me imagino que se habrán desayunado, o habrán cenado anoche con la decisión del gobierno nacional, esto que obviamente cae mal en el sector. ¿Se esperaba algún tipo de medida como esta? Silvio, ¿esperaban algún tipo de medida similar? Bueno, hace rato que vienen amagando la Secretaría de Comercio anterior, Pueblo Español, diciendo que no le va a temblar la mano. Ya lo hicieron con el cierre de exportaciones el 30 de diciembre del año pasado, como regalo de fin de año. Yo creo que sí, esto es una amplia victoria de Cristina. Pueblo Español responde a Kicillof y Kicillof a Cristina, con lo cual el poder del presidente es cada vez más disminuido. Antonio, en el caso de ustedes, ¿ya venían viendo la posibilidad de una medida como esta? Mirá, la verdad que nos tomó por sorpresa por dos motivos. Una, porque a través de las cámaras frigoríficas nos enteramos de esto por medios periodísticos, dado que no ha habido ninguna notificación oficial, y creo que hasta el momento no hay una notificación oficial, pero no nos esperábamos tampoco. ¿Por qué? Porque hace 15 días nos juntamos para ver el tema de cómo continuábamos con la carne barata a nivel nacional, que el ABC había ofrecido. Hace 10 días nos juntamos para ver cómo iba a funcionar esto de las DEJAI, o declaraciones juradas para exportación, que entraba en vigencia el viernes pasado y que este lunes y martes la plataforma todavía no funcionaba. Entonces, con todas esas medidas, con todos esos decretos, con todos esos cambios en la operatividad, nadie pensaba que inmediatamente atrás de esto iba a haber un cierre intempestivo de esta manera. Por lo tanto, estamos en la industria frigorífica, estamos muy preocupados, pensando que esto no tiene fines económicos, sino que tiene solamente fines políticos, ¿no? ¿Se puede llegar a producir una baja en el precio, o un control, entre comillas, del crecimiento de los precios del mercado interno, cerrando las exportaciones de carne? ¿Qué creen ustedes? Yo particularmente creo que hay que analizarlo en el tiempo. O sea, ahora hablan de 30 días. En su momento, en el 2006, hablaron de 100 días, sí. 180 días, 180. Creo que fue, y se prorrogó muchísimo más. En un primer momento, yo no voy a hablar de ahora, porque en realidad, como dijo recién Antonio, esto es poco lo que se sabe. Pero suponiendo que fuese así, uno tiene que analizarlo en el tiempo. Y analizándolo en el tiempo, en el 2006,
Cuando Kirchner en febrero del 2006 dice que vamos a tratar de perder la menor cantidad de producto de lactosa, la menor cantidad de mercados, y en marzo cierra las exportaciones, les recuerdo que en el 2005 Argentina exportaba 800.000 toneladas y en el 2015 170.000 toneladas. Toda esa carne volcada al mercado interno durante varios años produjo que los precios se mantuvieran constantes alrededor de los 3 pesos. Pero como toda cosa que se pone en una olla a presión, en diciembre del 2015, marzo del 2016, diciembre del 2016, marzo del 2017, la olla explotó y explotó aumentando un 300%. O sea, son todas medidas que ya las conocemos, ya sabemos el efecto que tienen, pero el efecto que puede tener sobre la carne, sobre el precio al mostrador, si bien los mantuvo constantes, eso se llevó más de 60.000 productores ganaderos de los 83.000 que desaparecieron entre 2002 y 2016. La liquidación del rodeo vacuno que se produjo durante ese periodo no es simplemente por una menor inversión. Los productores ganaderos, sobre todo los productores de cría, vivimos en zonas que están no son aptas para la agricultura, no hay otra alternativa para hacer. Y bueno, eso hace que con precios congelados y con inflación, uno cada vez va necesitando más para poder mantener a la familia. Y si no tiene ingresos suficientes, lo que hace es comerse el stock, que es lo que hicimos nosotros. Nos comimos el stock porque era o mantener el círculo productivo o nuestras familias. Por eso desaparecieron más de 60.000 productores. Antonio, durante el crecimiento en la exportación en el último año, tengo el dato de que el 75% de ese crecimiento, el mercado fue China. Corríjanme ustedes si están mal mis datos. Hoy cerrando las exportaciones por 30 días, ¿qué hace pensar de que ese animal, o cuál es el animal concretamente que se consumía, o el corte que se consumía en China, a comparación del corte que consume el argentino en el mercado interno? Digo, ¿se puede hacer un paralelismo entre ambos? Entre lo que es el mercado chino y el consumo interno? Sí, por supuesto, eso está muy, muy claro y muy definido. O sea, lo que nosotros exportamos fundamentalmente a China es un animal que en el consumo interno no lo consumimos los argentinos. Nosotros exportamos vacas que son vacas grandes, vacas viejas, vacas de descarte en algunos momentos, depende cuánto sea el precio de lo que paga China, y seguramente el argentino nunca comió ni quiere comer esa carne, porque lo que come el argentino y fundamentalmente el santafesino es de novillito a ternero. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más chico es el animal, más contento está el santafesino. Entonces ¿cuál sería la lógica, Antonio? ¿Cuál sería la lógica de cerrar una exportación de un animal que acá no se consume? A ver, esto es lo que dice el gobierno. Lo que yo voy a decir lo dice el gobierno. No es que esto tenga una razón económica, porque es como si yo te dijese, yo estoy exportando autos y para que baje el precio interno de la bicicleta me cortan la exportación de autos. Son cosas que no tienen relación. Pero según el gobierno, cortando la exportación de vaca, produce una caída en la vaca. Evidentemente no va a haber mercado para comprador, o sea, va a haber una sobreoferta, y dice que la caída en el precio de la vaca va a arrastrar el precio de la hacienda que se consume en el mercado local. Y es como dijo Silvio, sí, se arrastra en el transcurso del tiempo porque el productor empieza a perder, empieza a dejar de producir, hay una desinversión, se van comiendo los stocks y se pierden los rodeos, como hemos perdido 12 millones de cabezas, que todavía hoy no la pudimos recuperar. Entonces, si va a haber retraso en el precio de lo que consume el argentino y el santafesino por este motivo, no te lo podemos explicar hoy, eso lo dirá el tiempo, como dijo Silvio, pero si eso sucede es porque va en desmedro de la actividad. Y vos sabés que todo lo que va en desmedro de cualquier actividad tiende a perderse más que a potenciarse. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Ferreira. Antonio, Silvio, buenas tardes.
¿Cuál sería entonces la medida que, según su criterio, debería tomar el gobierno para que el precio de la carne baje? ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Ese es el objetivo. ¿Por dónde deberían ir las medidas entonces? Bueno, yo no estoy capacitado para decir por dónde tienen que ir las medidas. Sé que me parece que todos sabemos por dónde no tienen que ir. Nosotros tenemos el mismo rodeo que en 1970 y tenemos el doble de producción. No podemos pretender que un bien escaso sea barato, y cuanto más escaso es, más caro va a ser. Lo que tenemos que, me parece, que invertir las cosas. Estamos haciendo las cosas mal, pensemos por qué estamos haciéndolas mal y no volvamos a hacer lo mismo. Recién, con respecto a la pregunta que vos le hacías sobre el tema de la vaca, tu compañero hacía sobre el tema de la vaca, yo recuerdo que desde el 2005 en adelante, mejor dicho, capaz que fue el 2006, a lo mejor yo no recuerdo bien la fecha, pero era muy normal, durante 3 campañas seguidas, alrededor del 2006 en adelante, se cerraba la exportación de la vaca de conserva durante 1, 2, 3 meses. Pero ¿cuándo se cerraba? Cuando salía toda la vaca de conserva, después de los tactos, en marzo, abril, durante 3 meses. ¿Por qué se cerraba? ¿Qué había atrás de eso? Nadie se lo preguntó. Bueno, hay muchas gente que pensaba que en ese momento era para hacerle el favor al SWIFT. Llenaba las cámaras y después, cuando se levantaba la prohibición para exportar, salía con una vaca que había comprado a 2 pesos. Eso me parece que es para tener en cuenta, y hoy creo que, por ejemplo, el daño que le hace a los frigoríficos que ya tienen contratos hechos, a lo mejor hace 15, 20, no sé con qué anticipación tienen que hacerlo, con todos estos lugares donde iba a ir esa carne, ahora volvemos a ser un país que no es confiable, y vamos para el día de mañana que se puedan recuperar mercados, va a ser cada vez más difícil. O sea, nosotros vamos continuamente hacia adelante y después continuamente hacia atrás. No sabemos a dónde vamos. Lo que sí, vamos para adelante y para atrás. Héctor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aprovechando que tenemos un productor, ganadero y una persona que está al frente de un frigorífico, la primera es, con la medida que van a adoptar anunciaron las conferencias vinculadas al campo, ¿cuánto pierde el despotador, el que está a cargo de trabajar sobre las postas de la media res en el frigorífico, que representan casi siempre el 80% de la planta? Y si ese trabajador va a cobrar por esta pausa que va a tener su servicio como tal. Esa como una pregunta inicial. Y la otra, si se extiende la medida de cortar la exportación, ¿no se corre el riesgo de que el productor desesperadamente empiece a vender el animal a un precio depreciado para justamente no perder y generar en los frigoríficos al mismo tiempo una inesperada ganancia por ese contexto? Digo, que puede ser un círculo más que virtuoso, muy vicioso, si esta medida permanece en el tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, hay una parte de la pregunta que creo que está referida a la industria frigorífica cuando preguntaste qué se va a hacer con el personal que hoy está trabajando para la parte de exportación con respecto al sueldo. Yo, con respecto a esto, te voy a contestar lo que legalmente corresponde. Ahora, ¿hasta cuándo va a ocurrir esto? No te lo puedo decir, porque si simplemente la suspensión fuese por 30 días, te diría, según el convenio colectivo de trabajo de la industria frigorífica, todos los empleados de la industria, aunque estén suspendidos o aunque no trabajen, cobran un mínimo. Lo normal es cobrar 180 horas de trabajo por mes, y todos los empleados tienen un mínimo garantizado en este rubro que son de 140 horas. O sea que, aunque el operario esté suspendido por falta de trabajo, la garantía horaria, que así se llama, la garantía horaria, la van a cobrar. La van a cobrar mientras el frigorífico esté abierto, si es por 30 días. Ahora, si esta extensión es por 6 meses o por 1 año, y cada industria quedará abierta como le pasó a los negocios con la pandemia. El que pudo subsistir, subsistió, y el que no puede subsistir, no subsistió. Ahora también yo me gustaría preguntar, porque
todavía no hay una resolución, no hay nada escrito respecto de estas novedades del gobierno, de estas medidas que va a tomar, porque trascienden un montón de cosas, de dichos, de palabras, y todo es verbal. Pero así como trascienden estas cosas, también trascendió que en este periodo de los 30 días de la exportación va a haber ciertas excepciones. Entonces quisiéramos saber de qué se trata el cierre de exportación, quisiéramos saber de qué se trata las exenciones, quisiéramos saber realmente de qué estamos hablando. Hay mucha incertidumbre, nosotros sabemos lo mismo que saben ustedes porque lo conocimos a través de los medios periodísticos, así que todas estas cosas que hablamos y decimos son las que legalmente hay que hacer. Ahora, en un mercado que pierde el rumbo, normalmente se terminan haciendo lo que pueda. Y la segunda pregunta, que hacía referencia a la incapacidad del productor de colocar su ganado en el negocio internacional, ¿no se corre el riesgo de depreciar mucho el valor y desesperarse a la hora de vender y esto generar, digamos, un problema del sistema? Supuesto que sí. Mirá, yo recuerdo en el 2008, en plena sequía, que una vaca valía menos que un par de zapatos. Había lugares donde no había pasto, producto de la sequía, se cambiaba una vaca por un rollo. La vaca vieja era la primera la última que se buscaba salvar. Siempre se buscaba salvar las vacas más nuevas, el rodeo joven, y la vaca terminaba siendo osamenta en el campo. Hoy en día, la posibilidad de tener una vaca de rechazo a buen precio implica que uno puede invertir el valor de esa vaca de rechazo en una vaquillona para darle servicio o preñada, o sea, para mantener el círculo productivo trabajando. Esto es un gran golpe, pero como decía Antonio recién, las exportaciones cerradas es malo, sea cual sea el término para qué se va a poder exportar o no. Que se cierren las exportaciones es malo de por sí. Pero fundamentalmente, si se trata de invernadores, van a desaparecer en el invernador del novillo pesado. Nosotros necesitamos producir carne, necesitamos que el peso de faena aumente. No lo tenemos que hacer por obligación, poniendo el peso mínimo de faena. Tenemos que hacerlo a través de un estímulo. El cerrar las exportaciones es un desincentivo para aumentar el peso de faena. Sí, Héctor, dale. No, que está buenísimo la charla. Si tomamos referencia a un bife, ¿no? Un bife, pero puede ser cualquier corte, un osobuco, un bife, una costilla, cualquier corte de la media res. ¿Qué componente impositivo tiene ese kilo o tiene esa media res en el costo final, si es que lo tienen, y qué componente de cría tiene ese corte? Porque tengo entendido que el porcentaje menor es del frigorífico, que es bastante pasajero el animal por ese lugar. Pero ¿tiene el dato actualizado de cuánto representa el impuesto y cuánto la cría a la hora de la ecuación de costos? Bueno, mira, yo te voy a responder lo que conocemos nosotros en la Cámara. Decimos que 1 kilo de carne que se exporta está grabado en toda la cadena con un 38%. Ahora, no te sabría decir porque yo en la parte productiva no conozco. En el caso de... Hace poquitos días apareció FADA con justamente un desglose del precio de la carne, de la leche y del pan al consumidor. En el caso de la carne se habla que la incidencia del proceso de cría es de un 30% sobre el costo total del kilo de la carne puesto al consumidor, un 27% del feedlot, un 6% creo que era, porque lo había notado, creo que es un 6% al frigorífico, un 9% a la carnicería y el 28% es impuesto. Por cual el gobierno, cada vez que piensa que para bajar el precio de la carne, o del trigo o del maíz, la solución es aumentar los derechos de exportación. Para el caso de la carne, el aumento de un solo punto en los derechos de exportación implica que el precio de la carne baje 2 pesos al consumidor. Nada. Claro. Si quieren que baje el precio al consumidor,
sáquenle el impuesto. Si quieren que vaya destinado a quien lo necesita, háganlo seleccionado, que la quita de impuestos vaya al consumidor que lo necesita, no al restaurante de Puerto Madero, como hemos hecho toda la vida. Acá es carne para todos y para todas, barato, y así estamos. Esa no es la solución. La última, consultarles el impacto que puede llegar a tener en el consumidor argentino la medida de fuerza que se proponen desde algunas entidades de 9 días para los próximos días. Mira, esto es todo teórico, habría que verlo. Yo creo que si se toman medidas hay que ver cómo son las medidas. Yo no creo que haya un cierre total. Los frigoríficos exportadores estamos llenos de carne. No le tengo miedo al desabastecimiento, no creo que por allí pase. Creo que si se toman medidas de fuerza, las medidas de fuerza deberían ser para que el gobierno trate de cambiar la opinión de esta medida. Pero bueno, habrá que verlo con el tiempo, habrá que ver qué sucede. Tampoco podemos continuar con esta incertidumbre, que nos cambian las reglas de juego todos los días. Yo comparto con lo que dijo Silvio. Si llegamos a cerrar 30 días el mercado, creo que solo se va a cerrar después de los 30 días porque no vamos a tener más los clientes. ¿Qué cliente va a esperar 30 días si el mundo le ofrece carne por todos lados? Se está realizando en este momento la feria de Shanghái y ayer nos empezaron a llamar todos los clientes chinos y aplaudían y estaban contentos los brasileros, uruguayos y paraguayos de las medidas que toma el gobierno argentino. Claro. Entonces, ¿qué podemos hablar y analizar? Hay que ver cómo acontecen los hechos. Silvio, Antonio, muchas gracias por su tiempo, a ambos. Gracias a ustedes.